Hola, sed bienvenidos a mi canal, El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y bueno, he venido a este paraje tan bonito para hablar de un tema que en sí es una emoción que padece mucha gente, la ira. Tengo muchos vídeos en los que hablo de esta emoción, una emoción muy primaria y que por lo tanto no se puede reprimir, y el hecho de reprimirla constituye un error, ya que nos dedicamos a comprimir un muelle que en algún momento ese muelle pues va a saltar con consecuencias más terribles. Entonces, como suelo decir, lo mejor es liberar esa ira pues soltando algún taco de vez en cuando, pues cuando se da una circunstancia, preferiblemente que no involucre a otras personas, y de esa manera pues diciendo me cago en o lo que sea, liberas esa tensión y realmente ese vaso está más vacío, de manera que cuando estés frente a otra persona no estalles en ira, porque ya vas aliviando tensión en las situaciones en las que no estás interactuando con otras personas que se puedan sentir heridas, ¿de acuerdo? Pero en este caso voy a hablar de cómo transmutar la emoción basada en la ira, ¿de acuerdo? Esto que voy a explicar no va a servir para todas las situaciones en las que intervenga la ira. Va a servir tan solo para las situaciones en las que la ira se manifiesta con menor intensidad. No obstante, el hecho de transmutar el sentimiento de la ira provoca que liberemos, abramos ciertas puertas de nuestro corazón que han permanecido cerradas y bloqueadas debido a que la ira en sí, pues con toda seguridad en la mayoría de nosotros se ha engendrado en la infancia, cuando a lo mejor no se respetó lo suficiente tu autonomía, tu forma de pensar, tu forma de hacer, o simplemente actuaron de forma irracional hacia ti, de manera que por tanto reprimir y por tanto escudarte de las actitudes irracionales, digamos que actuaste en base a una frustración, pero a una frustración iracunda, en base a una frustración rabiosa. Y claro, esa frustración oculta algo, oculta una emoción reprimida. Es como si una parte de ti quisiera llorar, pero como llorar no sirve de nada cuando estás siendo transgredido, pues entonces actúas de la forma opuesta, en base a la dureza, y esa dureza es la ira. Entonces, como digo, tú puedes dar salida a estas emociones reprimidas, pues en las ocasiones en las que sientes ira, por ejemplo en base a la impaciencia o en base a cualquier circunstancia que no te remita a una forma de ira muy explosiva, porque en esos casos incluso puede ser contradictorio para tu interior, ya que tu interior desea expresar algo y tú intentas transmutar una emoción que es demasiado fuerte, y ello pues puede llevar a que esa emoción se frene y se genere una fricción, ¿de acuerdo? Entonces es mejor transmutar las situaciones de ira que no son tan poderosas, que son más manejables, y de esa manera poco a poco iremos manejando también las situaciones basadas en la ira mucho más poderosas, aunque para las situaciones de ira mucho más poderosas, como suelo decir, lo mejor es la observación
a lo largo del día. Uno debe observar sus tensiones, sus emociones, sus llamas de fuego, porque pudiendo observar todos estos aspectos, puedes revertir las tensiones, las emociones, las llamas de fuego y llevarte a una calma que te permita controlar la ira. Además, como he dicho en otras ocasiones, cuando entras en ira, hay una corriente principal. Esa corriente es la del demonio interno que se intenta expresar. El demonio que fue engendrado por las transgresiones de la infancia. Pero adicionalmente hay otra corriente secundaria. Y esa corriente se genera porque tú te dejas llevar por esa situación de ira. Porque alimentas, añades ira, añades emoción a esa corriente principal. Esa añadidura propia y tuya es la que debes disminuir, la que debes incluso neutralizar. Anular la corriente principal es algo incluso negativo, pues porque la ira es un sentimiento tan primario y tan fuerte que el reprimirlo de forma constante te puede provocar enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces no es algo que tú debas controlar y censurar constantemente, porque eso te va a provocar muchos problemas. Ahora vamos a la cuestión que nos atañe en este vídeo. Si bien la ira es una emoción reprimida en la que quisieras llorar, pero no puedes, porque toda actitud más bien tierna es convertida en una actitud de dureza para protegerte, para escudarte de las transgresiones que sufriste en la infancia. Digamos que lo que puedes hacer es que cada vez que sufres ira en base a una situación, como por ejemplo la impaciencia, por ejemplo porque algo te salió mal, ¿de acuerdo? Cada vez que sufres ese tipo de ira de una intensidad más baja, lo que puedes hacer es inducirte a ti a una emoción en la que intentas llorar, como si en lugar de reaccionar en base a una frustración iracunda, reaccionases en base a una frustración en la que tú te vences a ti mismo y asumes en base a la frustración que eso ha salido mal, ¿de acuerdo? Y entonces te induces a ti como a llorar cada vez que entras en una situación de ira, pero una ira pues más de baja intensidad, ¿de acuerdo? Entonces si cada vez que se dan estas circunstancias tú las transmutas de esta manera, notarás como si algo dentro de ti se alinease con esa sensación de llorar, como si realmente quisieras llorar, como si esa sensación de llorar fuese una sensación que te remite al pasado, en un momento que quisiste llorar y quizás no pudiste y empleaste la dureza en lugar de la ternura, ¿de acuerdo? Entonces lo que te recomiendo, como te digo, es que intentes utilizar esta forma de transmutar la ira cada vez que se presente una situación de ira, pero que esta no sea de gran intensidad, ¿de acuerdo? Esta es una herramienta más de las muchas que tengo en mi canal, en el apartado, bueno, en la serie Sutilezas del Cambio. Y bueno, sin nada más que decir, os recomiendo que os suscribáis a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento, que compartáis este vídeo con otras personas que padezcan también de esta emoción, la ira, que me deis un like si os ha gustado y que me comentéis a ver si lo podéis utilizar y realmente os sirve como a mí me sirvió cuando descubrí esta técnica, ¿de acuerdo?
Pues sin más, como he dicho, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.